¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, nuestro recorrido no terminó. Sigo aquí con mi colega David Llavo y... Saluda, Llavo. Y acabamos de salir del Monte del Templo, nos refrescamos un poquito, tomamos un poco de agua porque hace muchísimo calor en la bendita tierra de Israel. Y estamos ahora en la ciudad de David. La ciudad de David es la Jerusalén original del periodo bíblico. Según la tradición, es esa ciudad jebusea que conquista el rey David hace 3000 años y a partir de ese momento la convierte en la capital del pueblo de Israel. ¿Y por qué vinimos a la ciudad de David? Porque hace relativamente poco tiempo se inauguró un lugar, después de varios años de excavaciones arqueológicas, que se llama el Camino de los Peregrinos, de la época del rey Herodes, de la misma época del rey que construyó el templo, en cuya explanada acabamos de estar. Y por tanto vamos a caminar por el antiguo Camino de los Peregrinos. ¿Sabes qué estaba pensando ahora, Llavo? Que nosotros acabamos de estar en el Monte del Templo, sí, y ahora estamos yendo al Camino de los Peregrinos que usaban los judíos hace 2000 años para ir al Monte del Templo. Es decir, estamos haciéndolo todo al revés. Como siempre, ¿qué novedades? Tendríamos que haber primero venido al camino, ajá, y hacer como que subimos por el Camino de los Peregrinos hacia el Monte del Templo. Estamos... todo al revés estamos haciendo. Piensa que no podemos haber hecho eso porque no hay mikve para poder acceder al Monte del templo. Y tampoco hay entrada. Tampoco hay entrada. Pero bueno, que sepan que en teoría en esa época se hacía al revés, ¿de acuerdo? Estamos haciendo el camino como las condiciones nos lo permiten en el siglo XXI. Es impresionante saber que este suelo, estas escaleras, son hace más de 2000 años y era por aquí por donde subían los peregrinos judíos. En el judaísmo tenemos la obligación de subir 3 veces a Jerusalén al año. Una es en Pesach, en la Pascua judía, en Sukkot, la fiesta de las cabañas, y ahora en Shavuot, que es este fin de semana, en unos días. Y este era el mismo camino que realizaban todos los peregrinos, no solamente de Jerusalén o de Judea, sino de Grecia, de Egipto, de Asiria. Todos los judíos que se encontraban en la Golá se reunían y subían todos por este camino. Como habéis visto al principio, esto estaría lleno de tiendas para comprar cabras, vacas, pájaros, para realizar los sacrificios en el templo de Jerusalén. Todo esto era el Camino de los Peregrinos. Y miren lo que hay aquí. In situ se ha encontrado una moneda, la tienen ahí bien resguardada, de la época del Segundo Templo. No se ve bien lo que dice, pero es una moneda que tiene inscripciones en hebreo de hace 2000 años. Si se fijan, está bien ahí, en esa cajita, bien resguardada. Y aquí podemos hablar de varias cosas, ¿cierto? Con este tipo de hallazgos, con este tipo de monedas encontradas aquí. Primero, hay varios tipos de monedas que se han encontrado de esta época. Se han encontrado monedas de curso legal, monedas que se utilizaban en el mercado para comprar cosas, y se han encontrado también monedas que son las monedas de impuesto al templo, que se llaman Mas Mahatzit Shekel, que es el impuesto del medio shekel. Llavo, ¿qué es eso del impuesto de medio shekel? ¿Qué significa? ¿Por qué existía ese impuesto? Vale, para censar a la población, cada judío tenía que llevar al templo medio shekel, no importa si eres rico, si eres pobre, todo el mundo la misma cantidad, para contar cuánta población había en Jerusalén. Y además, el Mas Mahatzit Shekel, además de para censar a la población, esto es un mandamiento que viene del periodo bíblico incluso, se encuentra entre las 613 mitzvot, 613 mandamientos. El Mas Mahatzit Shekel, el impuesto de medio shekel, servía también para que todo el pueblo judío, tanto de Israel como de la diáspora, colabore económicamente en el mantenimiento diario del templo de Jerusalén. Esto había que financiarlo de algún modo. ¿Quién lo financiaba? El pueblo judío, a través del impuesto anual. Pero además del Mas Mahatzit Shekel, había también monedas de curso legal, Llavo, ¿cierto? Que se han encontrado aquí en excavaciones arqueológicas. Correcto, y además para poder fechar las monedas se utilizaba un sistema muy sencillo que comenzaba desde la primera gran revuelta judía contra Roma
En el año 66 se acuñaba la moneda diciendo Shnat Aleph, es decir, primer año, Shnat Bet, segundo año, y así hasta el año 70, que es cuando perdemos completamente la soberanía, dado que Roma destruye completamente Jerusalén y comienza así el segundo exilio. Una de las cosas que se encontraron aquí, en este camino de los peregrinos, es este podio en forma de pirámide, súper extraño, que los arqueólogos todavía no saben descifrar exactamente qué es lo que es. ¿Por qué tenemos aquí este podio, esta acumulación de piedras de forma tan extraña? Y hay varias teorías. Yo voy a dar dos teorías. Teoría número uno es la siguiente, y es que yo me puedo subir aquí, con cuidado, porque, a ver, este techo es artificial, no estaba en la época del Segundo Templo, pero sería una especie de podio en donde un predicador o un profeta o alguien que tuviese algo que decir se paraba ahí y decía lo que quería mientras los peregrinos subían al templo de Jerusalén. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, también muy interesante, miren esto, aquí hay una cita del Talmud de Babilonia. Talmud de Babilonia, Tratado de Baba Metzia, 28b. Que miren lo que dice. Eben Toen Aitabe Yerushalayim. Una piedra había en Jerusalén. Kol mishe afdalo abeda nifna lesham. Todo aquel que perdía algo acudía ahí. Vekol mishe motze abeda nifna lesham. Es decir, todo el que encontraba un objeto perdido iba también ahí. Es decir, puede ser que el Talmud de Babilonia, una fuente judía de hace 1500 años, nos hable de un lugar en Jerusalén en donde había una piedra, como esta, especial, extraña, que funcionaba como oficina de objetos perdidos. Cada persona que perdía algo venía aquí a recuperar su objeto, y cada persona que encontraba algo venía aquí a ver si alguien había devuelto su objeto. Como hoy en día, cuando vamos a una oficina de objetos perdidos. Puede ser. Hay dos teorías, escojan la que más les guste. Señora Levi, se le ha pedido el hijo, por favor, venga a recogerlo. Aquí, en el camino principal, debajo, podemos ver que hay algo. Podemos ver aquí, cada tanto, estos orificios, porque aquí debajo hay un alcantarillado. Esta era la alcantarilla, y de hecho aquí la podemos ver mucho mejor. Yago, si grabas aquí, desde donde estás, pero hacia abajo, podemos ver todo este canal, todo esto, este conducto que vemos aquí abajo, es la alcantarilla que pasa por debajo del camino. Ahora, esta alcantarilla, primero, es importante porque Jerusalén, que tiene una planificación urbanística en el periodo romano, herodiano, tenía también una tecnología avanzada en urbanismo y tenía alcantarillas. Por aquí pasaba toda la suciedad de la ciudad, como las cloacas hoy en día en cualquier ciudad. Pero lo que nos interesa a nosotros es otra cosa, y es que tenemos registros históricos, gracias a Flavio Josefo, que cuentan que los últimos combatientes de Jerusalén en el año 70, después de la destrucción del templo de Jerusalén, aquellos que sobreviven, pero no les da tiempo de escaparse de Jerusalén, se esconden durante varias semanas en el alcantarillado. Y durante varias semanas ellos están escondidos aquí, justamente aquí, debajo del alcantarillado que hay en el camino de los peregrinos. Y por tanto vemos cómo otra vez de nuevo fuentes históricas nos conectan con el pasado, y ahora se suma a ese relato también el hallazgo arqueológico que podemos encontrar debajo del camino de los peregrinos. Una locura. Aquí podemos ver que termina el camino de los peregrinos y vemos cómo ya a lo lejos podemos apreciar parte del recinto del monte del templo. Podemos ver ahí esa esquina que es precisamente la construcción del rey Herodes de hace 2000 años, con la cual reconstruye el templo de Jerusalén, y que de hecho el muro de los lamentos, el Kotel, forma parte también de esa estructura. Hace 2000 años los peregrinos judíos caminaban por aquí y llegaban directamente a la entrada del templo de Jerusalén. Aquí delante de nosotros podemos ver nada más y nada menos que la entrada del templo
de Jerusalén. Esta es la esquina sur de la explanada del Monte del Templo. Como vemos, este marco es característico de la arquitectura herodiana, de hecho es de la época de Herodes, y si vemos el tamaño de esta piedra, es bestial. Llega hasta aquí. Imaginaros las técnicas de construcción que ya existían hace 2000 años como para mover este mazacote, más luego los otros 20 metros que tiene que tener esto, incluso más, del muro de contención de Herodes. Estamos ahora mismo en el suelo de la época del Segundo Templo, hace 2000 años, del suelo romano, que es como se conoce. Esta piedra que podemos ver aquí tirada, que se encuentra en la calle principal, en el Cardo romano de la época del Segundo Templo, esta era la calle principal que daba acceso al Monte del Templo, antiguamente se encontraba arriba, en la esquina. ¿Y cómo lo sabemos? Porque esta piedra pertenecía al departamento de los Kohanim, de los sacerdotes. Aquí hay un escalón que es bastante pequeño, pero lo suficientemente grande como para que una persona se pare en él. Y aquí, además, hay una inscripción que dice Leveit Atkia Leach, y está cortado, pero suponemos que dice Leveit Atkia Leachriz. Leveit Atkia significa que esta piedra pertenecía al departamento de Tkia. Tkia es el sonido que hace la trompeta cuando es tocada por el sacerdote. Leachriz, declarar, o Leavdil Ben Kodesh Lehol, para separar entre lo sagrado y lo profano. ¿Qué significa? Muy simple. Esta piedra se encontraba ahí arriba. Antes de que entre Shabbat, aquí un Cohen, un sacerdote, se paraba y tocaba la trompeta para avisarle a todo el mundo de que estaba a punto de entrar Shabbat. Esto pasaba en vísperas de Shabbat o en vísperas de las festividades. Y esta inscripción que vemos aquí, si bien esto es una réplica y el original se encuentra aquí en Jerusalén, pero en el Museo de Israel, es original, de la época del Segundo Templo, con lo que podemos concluir que esta piedra se utilizaba de alguna forma litúrgica en la época del Segundo Templo, probablemente con la función que acabo de explicar. Justo aquí encima nos quedan los restos de uno de los accesos al monte del templo, y como vemos, todas estas piedras que tenemos aquí no son simplemente piedras. Existe la tradición judía en el 9 de Av, es un día de luto porque recordamos la destrucción del Segundo Templo, y fuera parte de la práctica que es el ayuno y el rezo continuo, esta es la prueba física de realmente la destrucción. Si podéis ver cuál es el caos, cuál es el volumen de la destrucción, todo esto está exactamente igual que hace 2000 años, de cuando todas las piedras, el templo que estaba arriba de nosotros fue demolido completamente por Roma, y estos impactos nos explican la crueldad y la dureza de esa destrucción que 2000 años después aún nos duele, la recordamos y ayunamos por ello. Otra de las pruebas gráficas de la destrucción, fuera parte de todos los impactos de roca, son esas manchas negras que estamos viendo ahí, que no son simplemente manchas, sino que son ceniza del fuego que se originó tanto en la parte superior del monte del templo como en la parte inferior. Todo lo que estáis viendo ahí exactamente es vestigio claro del fuego y de la destrucción de hace 2000 años.